tratar de hacer un resumen súper cortito, pero para que se puedan enchufar con la tarea, porque ahora sí tiene tarea, así que prepárense. ¿Oremos? Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu cariño, por tu amor y por permitirnos a través de Zoom seguir siendo amigos y también compartir las instancias de poder estudiar la Biblia y de poder enfocarnos en tu Hijo Jesucristo como aquel que merece toda gloria, honra, poder y alabanza. Señor, que todo lo que podamos conversar y aprender el día de hoy sea de provecho, que nos permita fructificar y que también sirva de luz para otros, porque esa es la idea, que podamos seguir enseñando esto a los demás. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tengo la garganta un poco mala, pero no es que esté resfriado, es parte de la alergia. Mi alergia me tiene loco ya. Lo bueno es que no me he congestionado, así que hasta el momento todo bien. Si mientras no haya congestión, soy feliz. Déjenme compartir la presentación. Déjenme compartir la presentación. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Listo. Hoy día vamos a hablar de Jesús, la segunda parte de Jesucristo con este oficio de profeta. En la semana pasada hablamos así y iniciamos esta segunda unidad de este ciclo bastante extenso y bien profundo. Y hablamos de los tres oficios de Cristo, de que cada uno viene enfocándose en una función que antes en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue solo una sombra. Juan Calvino lo llamó de esta forma, el triplex munus, o los tres oficios, los tres trabajos de Cristo, como algunos teólogos católicos también le dicen. Este triplex munus está compuesto de lo que llamamos Jesucristo como profeta, como sumo sacerdote y como rey. El profeta, hablamos y bueno, nos vamos a ir viendo en profundidad, pero el profeta hablaba de una figura que era súper importante dentro de la ley judía y de la historia judía. El profeta podía ser un vidente porque era la voz de Dios en la tierra, podía ver los sucesos del futuro, pero también era una parte importante dentro de la legislatura del pueblo. Moisés es considerado el mayor de todos los profetas, porque él trajo revelación de parte de Dios para guiar al pueblo y fue el que funda este estado judaico conocido como Israel y que se establece en la tierra de Canaán hasta su total diáspora después de la rebelión de Bar Kokhba por el 135 después de Cristo, y que después volvieron en 1948 a establecerse como un estado, si bien ya no era una teocracia como lo fue antes, pero es un estado que trata de estar en la tierra de Israel y que quiera recuperar los límites de su máxima expansión que fue con el rey Salomón. Perdón, espérame un poquito. Perdón, pero de verdad que la alergia me empezó a complicar la garganta ahora. Es por eso que la figura del profeta era totalmente primordial dentro de la cultura judaica. Es por eso que cuando Jesús es llamado profeta, es porque él englobaba todo esto. Englobaba el traer las leyes dadas por Dios directamente, ser la voz de Dios para el pueblo y también ver el futuro. Estas son estas tres cosas que componen al profeta del Antiguo Testamento y que Jesús cumple a cabalidad. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, la semana Excel. pasada estuvimos viendo así, bien a la rápida, qué es lo que era un profeta para Israel, cuál era la concepción del profeta en Israel y cómo también las profecías hablaron de Jesús y cómo Jesús se comportó en base a esas profecías. Bien. Nuestro versículo con el cual hemos trabajado estas dos clases ha sido Mateo 21:11. La NBI dice,
este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. La NBLA dice, las multitudes le contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y la Biblia textual dice, y las multitudes decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. La tercera parte de esta clase doble, digámoslo así, de esta lección doble compuesta en dos clases, es el oficio profético de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Creo que me pasé el uno. ¿O no? Estoy bien. El Nuevo Testamento testifica con todas sus letras que Jesús era este profeta. Y ocupando el versículo de Mateo 21:11, todo el Nuevo Testamento habla de que Jesús cumplió tanto las profecías y que también predijo cosas. Es más, si uno analiza, el que está hablando revelación en Apocalipsis no es Juan, es Jesús. Es Jesús el que está hablando profecía para que Juan escriba. Es Jesús el que está revelando el porvenir de la humanidad y Juan está escribiendo. Pero es Jesús el que ostenta esta condición de profeta y es el que va hablándole al pueblo profecía. Es por eso que, atendiendo al contexto de Mateo 21:11, las multitudes hablaban de este profeta Jesús, que era de Nazaret. Yo hablaba tanto porque ya había dicho cosas, pero también era porque el capítulo 21 de Mateo puntualmente habla de algo súper importante, que es cuando, a ver, déjenme llegar, quiero llegar bien el pasaje, que es cuando es la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús marca una condición política. Jesús llega como rey, pero ellos también asumían de que el profeta era aquel que lideraba, era el modelo de Moisés. Incluso, si ustedes analizan la escritura, Samuel estuvo profetizando con los profetas cuando fue lleno del Espíritu Santo. O sea, los reyes también tenían cierta cuota profética. Hay muchos salmos que David habla profecía. Entonces, en la llegada de Jesús a Jerusalén de esta forma triunfal, habla de este profeta líder, pero que también es la voz de Dios para el pueblo, de este profeta que tiene esta revelación de Dios directa y con la cual guía al pueblo. Eso es lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, que habla de Jesús como el profeta. Existen más profetas, pero Jesús es el profeta perfecto. Los otros profetas hablaron hasta Juan el Bautista, pero Jesús es el que es la imagen perfecta que une estos tres elementos en él. Bien, miren lo que dice Marcos 6:15, pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Eso hablando de quién era Jesús. Y claro, porque Jesús ejercía también esto de las manifestaciones sobrenaturales que acompañaron también a Elías. Elías se consideraba uno de los profetas más importantes de Israel, debido a las cosas poderosas que su ministerio mostró. El hecho de que de que Dios permitiera que cayera fuego sobre el altar lleno de agua y incendiar el sacrificio en contra de lo que hicieron los sacerdotes de Baal, el que él pudiera desatar la lluvia y un montón de otros prodigios más eran dignos solamente de un profeta en la conmovisión profética del pueblo de Israel. Es por eso que Jesús cumple también con esto, porque sus señales hablaron de profetismo, sus señales hablaron de este Jesús que venía de parte de Dios. O sea, en Juan 3 leemos claramente que Jesús era considerado hasta por la misma gente del Sanedrín como alguien que venía de Dios, porque sus señales eran totalmente inequívocas de que era alguien enviado por Dios y por consiguiente un profeta. Y miren lo que dice Lucas 7:16. Todo esto solamente estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas.
Y el temor se apoderó de todos y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta surgió entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Cuando hablamos de Lucas 7:16, hablamos de un acontecimiento súper importante. No era menor lo que ocurría en ese instante. Y era porque Jesús estaba dando señales de algo súper poderoso, pero también que estoy llegando a lo que tengo. Aquí, ahí está. Estoy llegando, tengo las notas abiertas, mucho que el papel. Y eso también eh, habla de cuando él resucita a la hija, al hijo de la viuda en Naín. No era cualquier cosa lo que había pasado. Las señales de Jesús como alguien que puede resucitar muertos era algo que ningún profeta había realizado. Se dice, en la escritura, de que un muerto tocó los huesos de Eliseo y cobró vida, pero nadie había tenido tal demostración de poder como Jesucristo. Entonces se conjugan estos tres elementos. El hecho de que venga como con autoridad de Dios, de que venga haciendo prodigios y milagros, y aparte con la voz de Dios para liderar a su pueblo. Son estas cosas lo que definen a Jesús como el profeta, como alguien de un nivel profético superior al resto, por esta característica totalmente divina y totalmente humana que convive en Jesús al mismo tiempo. ¿Bien? Jesús mismo se consideraba un profeta como tal, como lo leemos en Mateo 13:57 y en Lucas 4:24 y en Lucas 13:33. Él también afirmó ser el cumplimiento de todas las profecías antiguas, de todos los que, de todas las profecías que se hablaron antes en el antiguo pacto. Convengamos de que si somos también más prácticos, todos los evangelios también podrían estar bajo la esfera del antiguo pacto, porque el nuevo pacto empieza con la cruz. ¿Mm? Y todas sus actividades que quedaron expuestas y escritas en los evangelios revelan que nadie, que nadie podía cumplir más que Jesús todos los requisitos de un profeta. Él ejerció todas estas funciones que tenían los profetas del Antiguo Testamento con instrucciones personales, usando también discursos, parábolas, exposiciones y un montón de cosas más. Debemos irnos, lo siento, saludos. Ok, Gloria, bendiciones. Y, él era la boca de Dios hablando, era este portavoz enviado por Dios mismo que hablaba en su nombre, de que tenía esta autoridad del cielo. Acuérdense que muchas veces leemos estos pasajes de que dicen que le hablaba con autoridad, no como la que tenían los escribas y los maestros de la ley, sino que era algo superior. Algunos dicen que, claro, era porque Jesús no se comportaba como se comportaban los fariseos y todos los maestros de la ley, pero esto va mucho más allá. Él tenía una autoridad totalmente delegada de parte del cielo. Él era Dios mismo hecho hombre, hablándole a la humanidad. Entonces es esto lo que le hace que esta condición de profeta sea mucho más tangible y mucho más perfecta en él que en los demás profetas del, del Antiguo Testamento. Bueno, y aquí es donde me quiero detener un poquito, que está hablando de revelar el porvenir. Jesús reveló a Dios a la humanidad, como la Juan 1:18, y esa era una de las funciones de los profetas. Pero también de esta forma él anunció el porvenir tal como lo leemos en el sermón profético más icónico de Jesús, que está en Mateo 24, y en otros pasajes paralelos que están en los evangelios sinópticos. Y, y voy a ir hablando de Mateo 24, voy a ir leyendo y después vamos a ir compartiendo algunos temas. ¿Bien? Miren lo que dice Mateo 24, los versículos 4 al 5, que son los que voy a empezar a leer. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, sí, por si acaso estoy aquí con la Biblia. Dice, Jesús le respondió,
tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán a mí, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Los que han negado lo profético de este mensaje han encontrado en Flavio Josefo los elementos que confirman casi todo lo que ha ocurrido. Y también anunció la larga historia de falsos cristos. Por poner ejemplo, Bar Kokhba. ¿Quién es Bar Kokhba? Bar Kokhba era un judío que fue el que provocó esta segunda rebelión judía en el 130 y algo después de Cristo, cuando se rebela contra los romanos. Él fue declarado por el sumo sacerdote de la época como el Cristo que había de venir. Incluso acuñaron sus monedas. Bar Kokhba significa hijo de la estrella. Entonces él tomó la estrella como su estandarte de lucha. El resultado de esto fue la total aniquilación de lo poco que quedaba de Jerusalén. La diáspora total de los judíos por el mundo, y que Jerusalén fuera eliminada del mapa y se le cambiara el nombre a Elia Capitolina por el Imperio Romano. Este Cristo, que era totalmente militar y guerrero, eh, era cruel, era muy despiadado y necesitaba del sumo sacerdote para poder entender las cosas de Dios, cosas que Jesús claramente no necesitaba. Es así como este Cristo condujo a la muerte a miles, a miles de sus compatriotas. Se dice que murió cerca del 70% de la población judía y que solamente se salvaron los que estaban en el norte un poco. Es algo parecido a lo que pasó con Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi es otro judío que se autoproclamó Cristo y y fue a hablar con el sultán en esa época en que los turcos otomanos estaban gobernando Jerusalén para expulsarlos de su tierra. Cuando llega ya a hablarle al sultán y le dice, sal, las mismas ocupando las palabras de, de Moisés, deja salir a mi pueblo de tu esclavitud y ándate de mi tierra. El sultán le dijo que si no quería morir en el acto, tenía que convertirse al Islam. ¿Cuál fue el resultado? Sabbatai Tzvi se convierte en Islam y toda la gente que él acarrió en esta locura de hacerse llamar Cristo y que también lo proclamó como tal, tuvo que, para salvar sus vidas, convertirse al Islam. Y ahí es donde entra Maimónides, uno de los grandes pensadores judíos de la Edad Media, que decía que estaba la instrucción de poder salvarse, mentir para salvar su vida y con eso poder saltarse algunos mandamientos, pero es que claramente fue apostasía por salvar su vida y el ministerio de Cristo propiamente tal en él no estaba. Otro que se hizo llamar el Cristo, y esto a principios de los 90 trajo mucha repercusión mundial, que es David Koresh. David Koresh tenía una secta en Waco, Texas, y él se mostraba como el Mesías. Él decía que él era el Mesías encarnado, que él había vuelto en esa persona y que tenían que obedecerle. Esta secta que empezó como una iglesia, empezó a hacerse más asceta, a vivir más encerrada y al final terminaron viviendo en un rancho donde pasaron muchos abusos sexuales y otras cosas a manos del pastor David Koresh, que era pastor originalmente, y que los terminaron llevando al suicidio colectivo. Y cuando la policía entra al rancho a arrestar a David Koresh y a los principales de su secta, los encuentran a todos muertos. ¿Mm? Y él se hizo llamar Cristo. Otro que es el Reverendo Moon. El Reverendo Moon es parte de esta secta Moon que está muy fuerte en Corea del Sur y se ha hecho llamar el Cristo, llevando a mucha gente al error e incluso levantando literatura que uno puede ver que en apariencia se ve santa, pero si uno analiza con un poco más de cuidado, se da cuenta el mensaje totalmente apóstata que ahí hay. Y eso está llevando a mucha gente a abandonar sus iglesias
y seguir a este falso Cristo, que lamentablemente tiene un montón de problemas legales también en el, en el, en el cuento. Y lo último que se ha visto fuerte en los últimos 5 años, sobre todo porque es una estupidez de un porte en boque. De verdad que es súper, súper, súper duro y súper terrible lo que se ve. Y se los quiero mostrar y se los quiero compartir. Hace un tiempo existía un personaje que se llamaba, que era un pastor, que empezó como pastor pentecostal, y que después se hizo a llamar a sí mismo que él era Jesús encarnado. Este Jesús encarnado eh, declaró de que iba a vivir eternamente y de que él iba en su momento a ascender al cielo, dándole una lectura totalmente equivocada al Apocalipsis que se iba a llevar a su pueblo, que eran los que creyeran que él era el Mesías y que él no iba a morir y que él dijo que el 666 era el verdadero número de Dios, haciéndoselo tatuar en el antebrazo. Resultado, él tuvo muchas mujeres, incluye su última mujer, en la que hereda este ministerio, y él dijo que no iba a morir y termina muriendo, y aún así no han permitido una autopsia a su cuerpo, el cual fue enterrado con un sarcófago de plomo para que nadie lo pudiera abrir y entender el por qué murió. Pero murió muy flaco, no murió muy sano. Las fotos del final de sus días lo muestran así como una persona enferma, muy, muy enferma, pero el falso que todo lo que él predicó obviamente fue mentira. Y es ahí donde su esposa Lisbeth empieza a levantar una herejía aún peor que la de él. Y quiero mostrarles este video, voy a ver si se abre YouTube bien, y si no, por último aplico el traductor, activo los subtítulos para que puedan leer el video. ¿Se ve mi pantalla? No. ¿No? No, no se ve. Se ve la diapositiva solamente Excel. Recuerda que el video lo tienes que bajar. No, pero si puedo... Espera un poco. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Pero voy a compartir el navegador. ¿Ahí se ve? Ahí sí. 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 Ya. Ahí se ve. ¿Ahí? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Y también a todos los que nos escuchan por primera vez. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna. Cristo es una mujer, la esposa de Dios. Nuestra madre. Nuestra Madre Dios. Sí, claro, tengo vida eterna, soy inmortal. Él crió la vida inmortal. Yo soy inmortal. Sí, yo soy inmortal. La palabra dice que cuando se manifestara el Señor, sacaría a luz la vida y la inmortalidad. Tengo unos padres que me han enseñado que ellos tienen la inmortalidad y me la transmitieron a mí. Todo aquel que en ella cree tendrá vida eterna, mas el que no cree morirá 3 metros bajo tierra. Depende de mi relación con ella, con mi padre Melquisedec, ¿sí? Y mi relación con mi madre Cristo Lisbeth. Este de nuestro padre Melquisedec y esta es la M de nuestra madre Lisbeth.
nosotros somos la única iglesia que sembramos, pues que pagamos impuestos. Pagar los impuestos es una victoria que Cristo Lisbeth tiene sobre los que se dicen ser enviados por Dios. El que es enviado por el verdadero Dios paga sus impuestos, porque Jesucristo nunca cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Así que no tiene sentido que ella en aquel tiempo les diga que paguen sus impuestos y que ahora en este tiempo del fin les diga que no los paguen. Eso sería contradictorio. Cuando quieran ver las cicatrices mías, me las piden, que las tengo ahí. No, tengo una, la otra se me... Oye, qué empeño de la gente, ¿verdad que sí? Yo creo en él si me muestra la huella. O si camina por el agua, o si hace vino. Y se olvidan que él dijo, a mí no me veréis. ¿Cómo vas a poder esperar verlo ahora si él te dijo que no lo vas a ver más? Él tenía que venir en otra manifestación. No podía venir como judío. Y todo el sistema lo espera judío. No, porque él era regidor de los gentiles, tenía que venir de la raza gentil para representar bien a su gente. Oye, yo como que me estoy convenciendo que yo soy, ¿verdad? Los médicos no pudieron dar un diagnóstico de lo que pasó. No pudieron ni operarlo porque fue algo instantáneo y permanente. No había regreso. O sea que nuestro padre se fue a luz inaccesible esa misma noche en un abrir y cerrar de ojos. Tú que estás buscando una forma de vivir, quieres ser eterno y en tus planes no está irte a la tumba. Si cumplimos con obediencia a este mandato, entonces llegaremos a ser inmortales como Cristo Lisbeth. Nuestros padres no nos ofrecen algo que pasará momentáneamente, sino que nos ofrecen la eternidad. Y la eternidad no es ni siquiera 1000 años, ni 100.000 millones de años de vida. La eternidad no tiene fin, nunca se termina. Es infinita como su sabiduría y conocimiento. Amén. Aleluya. Disfrutamos la herencia. Somos hijos legítimos. El rey y la reina. Saquen sus propias conclusiones, queridos. Saquen sus propias conclusiones. Cuando Jesús hablaba de que iban a venir más falsos cristos, estamos hablando de este nivel de cosas. O sea, ya estaban predichas. No es algo que no estuviera pensado, se dio a lo largo de la historia. Perdona que te interrumpa. ¿Has conocido el último Jesús que salió ahora en Australia? No. Es una iglesia. De hecho, hubo un reportaje hace poco en TVN. Después lo voy a enviar al grupo. El video. Perfecto. Gracias. Es algo similar a esto, pero con manifestaciones espirituales, supuestamente, tipo pentecostal, a eso me refiero. Uh-huh. Pero de ese estilo. Está en Australia el hombre. Entonces Jesús, gracias Iván, entonces si es que se dan cuenta, Jesús profetizó hasta esto. Jesús sabía lo que iba a pasar y muchos cristos se han levantado hasta el día de hoy, queriendo decir la verdad. Este es un caso heavy porque está en Chile, es algo que está en Chile y que suena muy convincente, pero para el que sabe como lo justo, lo necesario de la escritura, se da cuenta de que esto huele mal. Por eso que me vuelvo a acordar de la frase de Jerónimo, el de la Vulgata, el traductor de la Vulgata, cuando dice que si no conoces la escritura no conoces a Cristo. Por eso es perentorio de que nosotros conozcamos la escritura, para que con eso también podamos conocer la verdad. Bien.
Miren lo que dicen los versículos 6 y 7. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, esto se extrapola a los límites netamente de la destrucción de Jerusalén. Han habido durante la historia muchos disturbios mundiales, más tenemos 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales fue porque intervino más allá de 3 o 4 beligerantes. Aunque algunos historiadores dicen que las guerras napoleónicas también fueron guerras mundiales. O sea, Napoleón en su momento fue atacado por 7 reinos al mismo tiempo y los venció. Entonces, han habido un montón de guerras a través de la historia, las cuales han sido totalmente descritas como cada vez más cruentas. En la actualidad las guerras siguen siendo crueles, la diferencia está en que ahora el ser humano no está ahí. Ahora a través de un botón o de un computador o hasta de un teléfono tú puedes activar una bomba que puede destruir a millones de gente. También han habido otros desastres como epidemias, estamos viviendo una. El hambre está cada vez peor, o sea, en Chile mismo está pasando de que lugares donde antes se daban hortalizas puntuales ya no se están dando por la sequía. La desertificación de Chile ya está llegando a Rancagua, cuando antes no pasaba de la tercera región, hasta hace 15 años atrás. Ni siquiera fue hace mucho. Los terremotos, bueno, ya tuvimos un temblor grande en el sur. Y han habido más. Y es porque hay algo que está señalando algo. Y Jesús lo estaba indicando en Mateo 24. Y también los versículos 11 y 12, Jesús vuelve a hablar de algo también sumamente duro y rudo, como la indiferencia religiosa y la apostasía. Miren los versículos 11 y 12. Se los leo. Dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Lo que acabamos de ver hace unos minutos atrás de todo esto es un claro ejemplo de falsos maestros. Gente que disfraza la doctrina por otras cosas para conseguir los resultados para sí. También mucha gente que realmente ama al Señor, pero no se da cuenta de que hay doctrinas erradas y llevando al error a la gente. También algo que me duele mucho ver, que son las iglesias hedonistas. El hedonismo tiene que ver con mi satisfacción personal, con lo que yo quiero sentir. Y este hedonismo en las iglesias, esta falta de empatía, esta falta de pensar en mi hermano, y en el que yo quiero bendiciones para mí, en el que yo quiero vivir la vida en la tierra feliz, en que yo quiero cosas para mí, ha provocado que el evangelismo sea cada vez menor y que las iglesias en su mayoría estén compuestas de los hijos de los cristianos. Hasta a mí me pasa. Yo soy la tercera generación de un cristiano y me siento en deuda al haber llevado a muy poca gente a los pies del Señor, casi muy pocas personas. Puedo contar a 3 personas puntualmente, nadie más. No estoy haciendo bien mi trabajo, yo. Pero sí me gusta vivir lo lindo de la vida de Cristo, pero es lo que no estamos logrando entender. Eso está provocando caída de los nuevos convertidos, que los esfuerzos misioneros estén siendo aún más complejos y que tampoco se nos esté creyendo, porque no somos capaces de atajar nosotros mismos la apostasía que están haciendo en nuestros propios senos. Y eso también fue predicho por Jesús. Y en más, después en los versículos 15 y 20 al 20, retoma la tragedia judía. Miren los versículos 15 al 20. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, que el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oye, oren para que su vida no suceda ni en invierno ni en día de reposo. La abominación desoladora que hablaba, que hablaba de esta profecía de Daniel se cumplió en la época de los macabeos, cuando el rey Antíoco Epífanes saquea el templo y establece en él una estatua de Zeus, y lo convierte en un gimnasio con prostitución ritual. Entonces, toda esta abominación en el templo, y ojo, mucha muerte de judíos, provocó la rebelión de los macabeos. Bien, entonces, esta era la profecía de Daniel que se cumplió. Pero cuando vuelva esta abominación desoladora, el que entienda, iba a darse cuenta del momento en que estaba pasando. ¿Qué fue lo que cuando ocurrió esto? Cuando el templo de Jerusalén es destruido y profanado por las tropas romanas en el año 70 con Tito. Saquearon el templo, lo quemaron, pero antes lo vulneraron y, al igual como era clásico en ellos, violaron lo más posible el templo antes de quemarlo. Se robaron todo lo que había, rompieron las cortinas del lugar santísimo, mataron sacerdotes e incluso, al igual que como lo fue con los macabeos, sacrificaron un cerdo en el lugar. Ustedes saben que el cerdo es un animal impuro para los judíos. Sacrificaron un cerdo. Así de fuerte. Y es por eso que también ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén, porque ellos se acordaron de la profecía de Jesús. Murieron los judíos, no los cristianos, porque se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Y es por eso que también habla de las embarazadas y sus dificultades, porque iba a ser un momento en que iban a tener que huir fuertemente, porque Jerusalén estuvo sitiada y después del sitio tuvieron que arrancar como pudieron. Y lamentablemente el legalismo judío no fue capaz de entender la advertencia de Jesús y prefirieron morir por seguir sus preceptos, incluyendo el día de reposo. Igual esto no fue un día de reposo, la destrucción de Jerusalén fue en otro tiempo y tampoco fue cerca de las festividades judías, o si no la muerte de judío hubiera sido aún más grande. Y técnicamente Jerusalén no fue tan destruido, o sea, quedaron casas y todas las casas que estaban circundando la parte amurallada quedaron, lo que ahora en la actualidad es la ciudad nueva, pero siguieron estando. Y tampoco hubo una mortandad tan grande como la de que vino después con Bar Kokhba. Pero sí, Jesús estaba advirtiendo claramente de que esto iba a ocurrir, y ocurrió en el año 70, cuando se destruye Jerusalén, porque se repitió la misma señal que había hablado el profeta Daniel. Para ir terminando, el profeta en Israel ocupaba una posición muy particular, ya que era la voz de Dios y su vida era un acto profético como tal. También era llamado así al líder religioso máximo que hubiera en la época. Dios escogía al profeta para enseñar y explicar por medio de parábolas o acciones, orientando al pueblo e interpretando su propia historia para la edificación del pueblo. La figura del profeta en la iglesia continúa, eso lo vimos la semana pasada, pero no como orden o como sistema al igual que el Antiguo Testamento. Su mensaje no se reviste de autoridad y se caracteriza por visiones de Dios para la propia edificación del cuerpo y no para fundamentar ninguna doctrina. ¿Bien? Antes de Pentecostés, Dios solo se comunicaba con los profetas o con alguien en específico para una determinada tarea, pero con la venida del Espíritu Santo esa comunicación se extendió a cada creyente en Jesús. La venida de Jesús junto a sus obras estaba prevista en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se cumplieron con Jesús. El Nuevo Testamento también identifica que Jesús era el profeta por antonomasia. Él mismo se consideraba tal, decía abiertamente que él era el cumplimiento de todas las profecías. Ahí es donde me recuerdo la parte en que él estaba en la sinagoga y él abre el rollo de Isaías y dice, este es el tiempo
cuando recita Isaías, en que dice que él vino a dar vista a los ciegos, vino a dar libertad a los cautivos, y al final termina la frase diciendo, este tiempo ha llegado ahora. ¿Mm? Y en Mateo 24 se despliega su más fuerte sermón profético, que fue el que analizamos ahora, obviamente no en profundidad, pero lo analizamos, y en él se declaran cosas tales como la destrucción de Jerusalén y el culto judío, la diáspora, y cosas que marcarán su regreso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o consulta de lo que vimos el día de hoy? Llegué y pasé rajado. Hay algunos que dicen, Exe, que no, en esta época no debieran haber profetas o existir profetas. No estoy claro si son los mormones, los testigos de Jehová o algún sector de la iglesia protestante. Pero, por ejemplo, yo tenía un compañero en el liceo que era mormón y él me decía que no, que ya los profetas en este siglo ya no son. Y bueno, nosotros fuimos, bueno, ustedes en realidad, la mayoría, un hombre que visitó la iglesia y bueno, tú recibiste también una tremenda palabra ahí al respecto. ¿Por qué dicen algunos de eso? ¿Sabes tú o no? Es que existen varias Mira, lo que digan los testigos de Jehová y los mormones, no, para mí no es tal. O sea, ellos no. Los mormones levantaron su propio evangelio. Y eso es considerado anatema según las palabras de la Biblia. Eh, los testigos de Jehová ni siquiera creen que Jesús es un ser engendrado y que es parte de la Trinidad. No creen en la Trinidad, creen solamente en Dios, de que Jesús es un ser creado, sabiendo que la Biblia habla claramente de que es el unigénito del Padre. Así que engendrado. ¿Mm? Entonces tampoco me voy a detener a las conclusiones que ellos lleguen. Pero sí, en lo de algunas ramas protestantes del profesor de las profecías, claro, técnicamente el oficio profético como estaba en el Antiguo Testamento como tal no existe. No existe. Jesús mismo declara que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Mm? Entonces no hay así como profeta como oficio propiamente tal, aunque sí existieron para fundamentar a la iglesia de la iglesia primitiva. El papel del profeta ahora claramente no es alguien que pueda establecer doctrina, no es alguien que tenga un oficio fuerte, sino que sirve para la edificación del cuerpo. Si cualquier profeta se pone a hablar de doctrina o a tratar nuevas cosas, no es profeta, porque no es su función. La función del profeta, si ustedes leen en el Nuevo Testamento, los profetas eran traer edificación para el cuerpo y revelar cosas que no se estaban revelando. Para eso era. No era para nada más. El oficio profético del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. El del Nuevo hace que todas las personas podamos ser profetas en algún momento bajo la dirección del Espíritu Santo, sin tener el oficio propiamente tal. O podemos recibir palabra profética directamente del Espíritu Santo sin necesidad del profeta. El Espíritu Santo viene a suplir muchas de esas funciones. Pero así que no es que no existan los profetas en el nuevo pacto. Lo que pasa es que su función no es la misma del antiguo. Son netamente para establecer, como lo dije anteriormente aquí en la misma diapositiva, que dice claramente, la figura del profeta en la iglesia continúa, no como orden, porque antes existía una escuela o orden profético, o un sistema parecido al del Antiguo Testamento, ya no está. Su mensaje no tiene una autoridad ahora como la de un profeta de antaño, de los del Antiguo Testamento, que era un profeta que marcaba y lideraba al pueblo, como era el caso de Samuel, que fue el último juez de Israel. Él lideraba al pueblo, siendo profeta. Muchas veces decisiones de Estado se tomaron con un profeta. Natán, el mismo Samuel, cuando le dice a Saúl no vayas a la guerra sin que yo llegue, y él va y lo hace. Y que le costó que Dios desechara a Samuel. Perdona, a Saúl. Entonces, esa función de profeta como líder, como vidente de Dios, ahora no tiene mucho sentido porque la revelación total de Dios está acá para nosotros.
Y aparte tenemos al Espíritu Santo que nos guía y vive con nosotros para revelarnos las cosas que no podamos entender basadas en esto y exaltando al Hijo. En la profecía, el ministerio tiene que ahora edificar al cuerpo y no fundamentar doctrina, ni establecer un orden o un sistema nuevo. Eso ya pasó. Eso es lo que decía. Dicho eso, y tomando tus propias palabras, entonces podríamos tomar como apóstata un ministerio que levanta profetas. Podríamos tomarlo como apóstata, o sea, porque dado lo dicho o tomando lo que tú has dicho, es básicamente eso, que los profetas básicamente quedaron ahí en Jesús. Él fue el último profeta y con él se viene a cumplir todo. Entonces, aquel que en la actualidad se llame profeta, yo lo puedo tomar a mal. Sí, pero ahí pasa algo. ¿Qué pasa si viene alguien? ¿Qué pasa si viene alguien que simplemente Dios le dice y te dice algo puntual y establece cosas y te fundamenta, pero no establece doctrina? No es la función del profeta del Antiguo Testamento la actual, pero el profeta no ha dejado de existir. Simplemente cambió su función, porque antes necesitaba, y es más, antes el profeta vivía en una atmósfera propia. Ahora el profeta es uno más. Ahora el Espíritu Santo nos puede hacer profetizar a todos. Pero si hay alguien que esté enseñando que el profeta, como el Antiguo Testamento lo hacía, sigue existiendo ahora, no. Porque los profetas fueron hasta Juan. Juan. Hasta Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo. Pero si la clase hoy lo consideraste como profeta Jesús, por lo que dijo. Sí, pero es que ahí estamos hablando estamos hablando del oficio de Jesús. Ah. Jesús tuvo 3 oficios. Profeta Sí, lo sé. tiene sus 3 oficios. Profeta, Obispo, sumo sacerdote y rey. Sacerdote y rey. Uh-huh. Y ¿Y por qué Jesús cuando es el haces... profeta por antonomasia? Pero estoy hablando del oficio profético como tal en el Nuevo Pacto. Y el oficio profético del Nuevo Pacto no es igual al oficio profético del Antiguo Pacto. Son totalmente distintos. Ya. ¿Y por qué tomaste como profeta a Moisés si en el Antiguo Testamento uno de los profetas mayores fue Elías? Porque también fue por considerado ejemplo, profeta, porque profeta, para la definición del Antiguo Testamento, un profeta también era un líder. Se le llamaba también, es más, el pueblo judío todavía considera el principal profeta a Moisés, por el liderazgo. pero ya bueno. No, dale. Porque, por ejemplo, en la transfiguración que tiene Jesús, desciende Elías y desciende Moisés. Sí. Cada uno identificado por lo que significaba para el pueblo. Moisés por la ley y Elías como profeta. Sí. Entonces, me pareció curioso que él tomaras a Moisés y no a Elías. ¿Cómo se estila poner como Elías como un ejemplo de profeta? Sí, puse también Elías como ejemplo en la clase. No, sí, pero, o sea, tomaste primeramente a Moisés. Entonces, eso sí, me causó curiosidad. Sí, porque ambos, a ver, para el profeta del Antiguo Testamento tenía que tener rasgos de liderazgo, o al menos, o también se le llamaba profeta a aquel líder. Y uno de los profetas máximos para el judaísmo es Moisés, como porque fue el fundador del Estado judío, del pueblo judío propiamente tal. Tenía que ser la voz de Dios para el pueblo y tenía que ver y traer revelación del porvenir. Esas son sus 3 funciones marcadas en el Antiguo Testamento. Jesús las cumple en él y las perfecciona y las lleva a otro nivel. Y ahora, pero esa función cambió en el Nuevo Pacto.
ya no es la misma. Tiene que ver con algo que podemos perfectamente todos profetizar si el Espíritu Santo así lo place. El Espíritu Santo puede tomar a una persona X, a dar una profecía y después esa persona nunca más la tomó. Pero profetizó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí lo quiso. Y hay otras personas que, claro, pueden ser ocupados más en ese ministerio, pero no pueden ser, no pueden ocupar el modelo del Antiguo Testamento para ahora. Pero sí, Jesús es superior a Moisés y a Elías, porque su ministerio profético es superior a ellos, en los dos ámbitos en los que ellos fueron llamados profetas, en los liderazgos y en lo propiamente profético como tal, con todos los milagros y señales que se hicieron. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Otra cosa más? ¿Saben qué? Iván Vadillo parece que se retiró justo cuando iba a dar la tarea. Tiririrín. Justo se fue. Voy a subir los PDF con los materiales, por si acaso, y con los YouTube, y voy a subir a YouTube las dos clases para que hagan la tarea. Bien. Pregunta número 1. Explique y comente qué es el Triplex Munus y quién fue quien lo postuló. Lo dije hoy día al principio de la clase como resumen y lo dije en la clase anterior. 2. Explique la definición de Berkhoff del primer Adán y su relación con los oficios de Jesús. También lo hablé en la introducción de la clase anterior. 3. Señale la diferencia del oficio profético del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Lo estábamos hablando hace poco. 4. Explique la condición de Jesús como profeta. Expláyense. No me escriban 2 palabras, por favor. Sé que he leído muy buenas tareas, así que, por favor. 5. Señale la cita de Daniel que Jesús utiliza en Mateo 24:15 y qué momento histórico fue profetizado por Daniel en esa referencia. También se los dije. Bien. Bueno, les voy a mandar la tarea al grupo para que la tengan y voy a estar subiendo durante los próximos días la clase a YouTube y mandando los PDF para que puedan hacer la tarea. Bien, eso. Gracias por unirse. De verdad que es de bendición poder tenerlos siempre aquí con nosotros en esta clase. Bien, eso. Oremos para terminar, ¿les parece? Señor, gracias por este tiempo que pudimos profundizar en algo tan importante como el oficio profético de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu cariño, por permitirnos conocerte y poder tener acceso a la Escritura y poder profundizar en ella. Te doy gracias, Señor, por todos mis amigos que compartieron esta tarde con nosotros y que esto que acabamos de aprender sea de bendición para sus vidas, de luz para los demás, de que les sirva para construir una relación más fuerte y sana en ti. Gracias, Papá, por todos. Ellos son el corazón del León de Judá. Te agradezco por sus vidas. Gracias, Papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eso, muchachos. Que el Señor les Gracias, bendiga profe. mucho. Muchas bendiciones. Chao. Cuídate. Gracias, Exe. Gracias. Chao, Jaime. Gracias. Chao, Juan. Gracias a Astrid. todos. Que el Señor los Saludos, bendiga. bendiciones. Chao, Chao, buena John, semana. bienvenido. Chao, Mari. Chao, otra Mari. Cuídense. Chao. Chao, Chao, chao. Trini. Hoy se escuchaba la loca. Chao. Cuídense, bendiciones. Chao, chao. Chau, chau.